Quiero agradecer a Miguel Ángel Guamán, en primer lugar por este libro y en segundo lugar por la muestra de consideración a mí, que es haberme invitado. Yo no lo he tratado tanto como Rocío y muchos que están acá, y es una muestra realmente que aprecio que él haya querido que esté en esta ocasión, al margen de las discrepancias que uno puede señalar. Yo creo que es una contribución muy valiosa, ¿no? Entonces, he leído con sumo interés y hasta con placer las entrevistas. Logra hacer muchas veces muy amena la lectura, cosa que no es tan fácil. En varias de ellas reconstruye situaciones, circunstancias que rodean el proceso formativo de cada uno de los entrevistados, y como ha subrayado muy bien Rocío, creo que es una virtud, no se queda en el medio crítico de Lima y abre, aunque como no hay casi antecedentes, creo que también se le podría soñar o exigirle que lo siga haciendo, porque así como recoge Arequipa o recoge Cajamarca, que mencionó Trujillo, podría muy bien hacerse con Puno, ¿no? Con otros sitios, la Universidad también San Antonio Abad, el Cusco. Es una forma de perfeccionar, pero creo que es un trabajo realmente importante, ¿no? Creo que en lo esencial, como dice el prólogo, recoge entrevistas que él realizó, lo señala, en los años 90, vinculados con una tesis que hacía, en lo esencial, porque varias de ellas se nota que son posteriores y mencionan acontecimientos del siglo XXI, ¿no? Y habla del estado actual, de cómo está el mercado literario, cómo está el ambiente literario. Entonces, aunque el núcleo son entrevistas de la década del 90, creo, y eso habría que precisar un poco más quizá en los datos, algunas son posteriores. Rocío lo menciona Ricardo González Vigil. Bueno, no solo eso, sino que, para sorpresa mía, en el tomo segundo me entrevista también. Una entrevista, o sea que una pequeña aclaración, ¿no? El título de este libro para mí está dialogando con un libro que publicó Carlos Arroyo y que él menciona, y que se llamaba, ¿no?, Hombre de Letras, Los Hombres de Letras, y es un libro que salió hace ya más de 20 años, donde Arroyo nos entrevistó, porque me incluyó, a varias personas que estábamos intentando nuevas vías en el estudio de la historia literaria del Perú, ¿no? Entonces, el juego, ¿no? Los hombres de letras, las letras y los hombres, ¿no? Le señala unas limitaciones ese trabajo, y le llama la atención que, junto con personas que han buscado aportes teóricos y metodológicos, como es el caso de Antonio Cornejo Polar, incluye a Washington Delgado, a Ricardo González Vigil, que no hemos hecho aportes de ese tipo, ¿no? Una pequeña aclaración, ¿no? Arroyo me consideró porque él entendía que sí había aportes para estudiar la historia literaria del Perú. O sea, no que yo haya presentado un panorama teórico o haya intentado, como Desiderio Blanco, por ejemplo, hacer manejable el método semiótico graimasiano, sino porque quizá mucha gente solo me conoce por los periódicos, las revistas, pero paralelamente yo he publicado más de 50 libros, ¿no? No solo antologías, sino algunos planteamientos, por ejemplo, sobre el tema de qué es una generación, cómo aplicar el tema de la generación. Eso es lo que le interesó a todos, ¿no? Yo quiero aclarar para que no parezca un error de Arroyo, no atribuirle, sino que, mal que bien, y eso que todavía no había salido la síntesis que hice de la literatura peruana en la Enciclopedia del Comercio. O sea, propongo periodos,
modo de caracterizar. Soy de los primeros que lamenté que se empleaba muy mal el concepto de modernismo en el Perú, desde 1971, ¿no? O sea, yo creo que eso era lo que él medía, ¿no? Que le he dado mucha importancia a cómo estudiar, ¿no? Es una aclaración. Porque, por supuesto, Arroyo no lo sabía, que yo también, alumno de Luis Jaime Cisneros, de Armando Zubizarreta, que para mí era el mejor estudioso de literatura que era profesor cuando estuve en la Católica, lástima que se frustró y tenía toda una teoría literaria en preparación propia, iba a ser el primer peruano que iba a desarrollar metódicamente una teoría literaria siguiendo el ejemplo del mexicano Alfonso Reyes, una teoría literaria propia, pero todos sabemos que su drama personal lo llevó un declive. Armando, Carlos Gatti, que a veces se olvidan, tremendo profesor, Carlos Gatti. Yo he tenido profesores en la Católica que me inculcaron el interés por la teoría y la metodología, y aunque nunca tuve la suerte de escucharlo, siempre consideré un maestro por lo que leía a Alberto Escobar. Siempre lo he dicho, ¿no? Es el más importante renovador de los estudios literarios en la generación del 50, Alberto Escobar, ¿no? Entonces, yo he dictado teoría literaria en la Católica como 30 años, hasta que me aburrí, sinceramente, ¿no? O los alumnos se aburrieron. Y mis tesis son unas tesis podridamente teórico-metodológicas, ¿sí? Por lo menos no conoces, ¿no? Incluso intenté, Escobar recomienda no hacer que el texto dependa del método, sino acomodar los métodos a cada aspecto del texto, cosa que también recomienda Humberto Eco. Entonces yo intenté, creo que lo hice muy mal, pero lo intenté, era un muchacho, hacer una síntesis teórica de cómo analizaba Ricardo Peña Barnechea. Pero eso no lo sabía Arroyo, y no sé si tiene algún valor, pero yo he cometido, como diría Borges, yo he cometido intentos de aportes teóricos, metodológicos, un poco asustado por la presencia de la gente que rodeaba a Cornejo Polar, que también enseñaba en la Católica, aunque muy pronto lo perdimos, porque José San Marcos, que le dio tiempo completo, y las bayonetas que rodeaban a Enrique Bayón Aguirre, que eran más mujeres que hombres. Las mujeres, las bayonetas. Un poco el interés por la teoría y la metodología me asustó con estos dos personajes. Estoy confieso, o sea, y creo que tuvo la culpa también que era crítico de cine. Y cuando era crítico de cine a los 21, 22 años, yo descubrí que la gente de cine ve todas las películas que puede y habla apasionadamente. En cambio, cuando hablaba con la gente de literatura, era gente que casi no había leído nada. En todo caso, había leído teoría, pero no había leído poesía. Unas ausencias, unas lagunas absolutas. Y a mí me parece que la literatura es más importante que la teoría literaria para mí, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia de Hablemos de Cine también me dio... Y Julio Ortega, que llegó a colaborar con el gobierno de Velasco, la expropiación de los diarios, y terminó siendo mi alumno. Yo le asesoré la tesis de Arguedas. Y Julio me decía, oye, aquí en el Perú hay que hacer crítica en los medios. Déjate de pensar en Menéndez Pidal, déjate de pensar en Roland Barthes y cosas, y eso es urgente. Entonces, eso, mira, yo asumo a partir de los 25 años la labor poco comprendida, porque creo que si uno tiene fama de crítico siempre es mala fama, aún los que son buenos siempre es mala fama. Ha asumido la labor que es peligrosa de opinar de los libros que acaban de aparecer, ¿no? Correr el riesgo, quemarme, hacer antologías siguiendo el modelo de Escobar. Lo admito, Escobar es un modelo. Cuando él hizo la narración en el Perú, incluyó a Mario Vargas Llosa, que tenía 21 años, se arriesgó. La primera versión de la antología de la poesía termina con gente también que tiene 20 años, Heró, y después viene otra gente que se queda en viejos de 50, 60, 70 años, no quiero mencionarlos. Es muy cómodo hacer antología con poetas ya reconocidos, asentados. La cuestión es seguir quemándose la mano. Y por supuesto, Escobar también comete errores. En la segunda versión de la antología de la poesía peruana no solo agregó un montón, sino suprimió algunos. Entonces me refiero, esa tarea crítica creo que es la que más hago, ¿no? Pero quería aclarar, para que no parezca un error de Carlos Arroyo, el
él lo hacía viendo problemas historiográficos, ¿no? Que no es el centro de la discusión acá. Ahora, de otro lado, creo que quiero insistir, ¿no? Porque no he venido tanto, sino que, como lo dijo Rocío, pues ya lo picó, lo ataca, entonces ya me veo obligado porque no soy de al hacer una presentación usarla para esto, ¿no? Pero bueno, pues, ¿qué hago? Sí. Ahora, insisto que es un libro muy valioso y, claro, perfeccionable. Estoy de acuerdo que debió haber más mujeres, estoy de acuerdo, ¿no? Que recuerde, está solo Esther Castañeda, ¿no? Contemplada en la lista de 2 tomos. No, pero digo acá. Ahora, se habla de un tercer tomo, pero no sé los nombres. De repente es un tomo ya, una mancha femenina absoluta, ¿no? De repente Rocío se ha adelantado, el tercer tomo es así está tomado. No, sí. Ahora, yo sí lo que creo es que, como Miguel Ángel, no sé si es el que más, pero es uno de los que más, con seriedad, viene preocupándose por la teoría, la metodología, por crear lo que él llama, es bien interesante las distinciones que hace comunidades interpretativas, comunidades académicas, no que haya pues una que otra figura que haga crítica, sino que de un modo más institucional exista la labor crítica, ¿no?, en nuestro medio, y creo que él es muy valioso, estimo mucho a su labor, creo que aporta bastante, y a pesar de que tiene una formación teórica y metodológica, busca ser comprensible, lo cual para mí es esencial. Si es más difícil leer al teórico y al crítico que a la literatura, mejor no lo leo, pues no, prefiero leer a Cervantes, pues prefiero leer a Joyce, que está perdiendo el tiempo con los lacanianos, ¿no? Prefiero, ¿de acuerdo? Prefiero leer Joyce, Proust, que sudo y me gratifica más. No entiendo que el teórico y el crítico sea más difícil que el poeta y el novelista, no entiendo. Es deformar el asunto. En cambio, Miguel Ángel es un ejemplo de una persona muy enterada, con mucha preocupación teórica y que escribe de una manera legible para la mayoría de las personas, y eso lo quiero felicitar. Cosa que era un gran defecto, por ejemplo, de todo el círculo que rodeaba a Bayón, ¿no? O sea, la críptica, como se decía, ¿no? Como dice Nietzsche, esa gente que enturbia las aguas para que parezcan profundas. A la hora que lo entiendes, nada. Su libro Vallejo como paradigma dice 4 tonteras de modo difícil, ¿no? Roberto Paoli dice de modo muy fácil cosas inteligentísimas y tiene una formación filológica e histórica que no tiene por qué mostrarla al público, ¿no? La enorme diferencia entre un representante de una gran tradición crítica, ¿no? Bueno, pero quería anotar como sugerencias. Yo creo que Miguel Ángel está en condiciones de hacer la historia de la crítica literaria peruana, y habría que hacer, pues, ir desde el discurso en lugar de la poesía. Según Ricardo Palma no es una mujer, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, el primer esfuerzo, de pensar, ¿no?, temas poéticos ¿no? Y es la edición de Antonio Cornejo Polar es muy buena, ¿no? O sea, habría que comenzar con un texto fundacional de una mujer, ¿no? Una mujer para acá, ¿no? Ahora, yo creo que un momento de inflexión, a los que ha agregado Rocío, para mí, es un poco antes. Da la casualidad que estamos cumpliendo 100 años del primer libro de César Vallejo, ¿no? Ni siquiera se le ha hecho ninguna mención en estas actividades. Hace 100 años apareció la tesis de César Vallejo, el primer libro de Vallejo. Y la tesis comienza diciendo que felizmente con los hermanos Schlegel ha comenzado la ciencia literaria, ¿no? Vallejo se queja del impresionismo crítico y cómo a partir de los Schlegel nace una crítica moderna que quiere ser científica, y él pretende, con sus limitaciones, desde lo que podía recoger en la Universidad de Trujillo, ayudar a que haya ese pensamiento crítico riguroso, ¿no? Oye, sí, quiero ya terminar. Una cosa, por lo bien interesante es, Vallejo después ha dejado las anotaciones para un estudio que está en El arte y la revolución. Adalberto Barayanos, que murió muy joven, ha dejado apuntes para una nueva crítica, ¿no? Porque esa generación de Estuardo Núñez
la generación de Barayanos, habría que ver en el grupo de Porcopata, hay un alborear de un pensamiento teórico, metodológico, ¿no? Yo digo, antes de que la cosa madure, no sé, habría que ver las fechas, no sé quién es primero, Alberto Escobar, que vino a Alemania, o Luis Jaime